equipos esperan pasar de ronda. Nos vamos con el arranque del partido. Rooney. Morales. Habrá que ajustar la mira para el próximo intento. No le pegó nada bien. Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Muy temprano y el árbitro marca tiro libre. Transporta la pelota a zona de ataque. Bien interceptado. Reyes. Falta y tan temprano en el partido. Esa pelota que se va, lateral. Rooney. ¡Epa! Se viene el bombazo. Le mete manos a la pelota. Han perdido el balón. Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota. La tiene Botinelli. La chimbomba que cambia de dueño. Rooney. Reyes. Rooney. Le pega. Una muy buena tapada del arquero. La pelota que abandona el campo y hay tiro de esquina. Morales, es un cabezazo fantástico. Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario. Qué buen pase por arriba, pudo meter la cabeza. Qué lindo fue el gol. El partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Rooney. Ahí viene el centro, puede ser. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Otro gol y así de rápido cambian las cosas. 2 zapatazos, 2 goles. La confianza viene a raíz de ganar partidos. Hay que tener una técnica muy depurada para ponerla donde él quiso, al ladito del travesaño. Un pedazo de gol. Johnson. La pelota que abandona y saque de manos. Baptiste. Silva. A jugar el fútbol con las manos. Han
perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Sale la pelota y se viene el tiro de esquina. Baptiste. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Rooney, sin pensarlo, de volea. ¡Ahí está! ¡Gol! Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Claro, se encuentra muy cerca el arco, pero hay que estar ahí. Cada uno peleando por la pelota. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Cambio en la posesión del balón. Hernández. Hernández. Sánchez. Romero. Bien parado, enorme anticipación. Llega y se queda con la pelota. Le quiere pegar al arco. Le va a pegar. ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. Pasa la pelota atrás con el arquero. Esa pelota que se va, lateral. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Hace bien para despejar el peligro. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Gran intervención, oportuna intervención. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Se arma y le pega. Ha estado formidable el arquero. Y se viene un tiro de esquina. Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Hernández.
Es un cabezazo fantástico. Cuando es necesario que en el fútbol aporten todo, Mario, se viene un gol del defensa. Y no tiene que defender los atacantes, también los defensores pueden hacer goles. Termina la primera parte de un... Empieza la segunda parte, aparentemente solo un equipo ha salido del vestuario. Johnson. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. James. La pelota que abandona y saque de manos. Silva. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Rooney. Reyes. Lo dejó como estaca en sembradío. Se viene la ejecución del córner. En pantalla el recuento de los tiros de esquina. A jugar el fútbol con las manos. Y la pelota que sale disparada. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Hay falta, pero el árbitro... Ha pitado el árbitro. Ahí está la estadística de las faltas. Marito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Penal, no hay duda alguna. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó, ¿la perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Y convierte el penal. Le pegó para asegurarlo. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, Enorme anticipación. Va el disparo. ¡Zapatazo! Se había alquilado una silla de playa, estaba descansando y adelantado. Centro peligroso. De cabeza. Muy buena tapada de este arquero. Se acomoda para patear el córner. Viene y le pega. ¡Zapatazo! Y se viene un tiro de esquina. El arquero lo ha parado. ha mejorado, ha despertado. La tiene Botinelli. James.
Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Reyes. Buena pelota larga por afuera. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Han perdido la posesión de la pelota. Le va a pegar. Formidable la comba. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Sabíamos de la superioridad del equipo local, no sabíamos que la podían demostrar o plasmar con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora. Es un triunfo muy fácil. Un triunfo muy fácil ante un equipo que supuestamente era más complicado, pero como decís vos, paseíto con los nenes por el parque. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. La grada ya tiene a un ganador designado, Mario. Este festejo de los hinchas es natural de un equipo que ya sabe que se quedan con la victoria. No se les puede escapar ni loco este resultado. Lo han hecho muy bien. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Esa pelota que se va, lateral. La tiene Botinelli. Está bien parado para un centro al área. Pierde la pelota con el rival. La pelota que abandona y saque de manos. Morales. Reyes. Ese es un buen pase flotado. Saca la pelota a puños. Ahí toca bien el balón. La tiene Botinelli. ¡Ole! Y se quita la marca. Tiro libre sobre el final del partido. Silva. Es un cabezazo fantástico. Es un gol que llega tarde, poco premio, pero vaya, se han transpirado la camiseta para conseguirlo. Sí, la han transpirado y este gol de consolación siempre vale. Otra pelota bien dada a un compañero. Rooney. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Acomodando la pelota para el córner. Romero, bien parado en el fondo el portero. Le va a pegar y le sale un chancletazo. ¡Gol! ¡Gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible.